presentación. Gracias, licenciada Mariana Mendoza. Un gusto saber que usted estaba con nosotros, acompañándonos. Sí, que más bien me permiten para levantar la presentación, por favor. Ya tiene permiso, doctor. Un gusto. Por favor, si están visualizando la pantalla, me avisan. Gracias. Sí se está visualizando la pantalla. Prosiga. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Vamos hoy con el tercer tema. Es un tema bastante interesante porque nos convoca a hablar un poco de lo que ya conocemos y hemos aprendido en estos cerca de 30 años de vacunación en el país y en la región de las Américas, y con lo nuevo, lo novedoso que significa el avance de la elaboración o fabricación de vacunas en un contexto, pues, donde la tecnología, la biotecnología, la genómica y la proteómica han desarrollado tremendamente, que hace que estemos ante vacunas muy innovadoras y por ende mucho más seguras. Y por ello es que vamos a comenzar al desarrollo importante de este tema que nos convoca. En primer lugar, tenemos que empezar diciendo de que el sistema inmunológico que el humano tiene es un sistema inmunológico que lo diferencia totalmente de los otros seres vivos, ¿no? Y que prácticamente es producto de la evolución, donde ha adquirido estas formas interesantes de defensa ante la agresión de agentes externos. Normalmente las especies se defendían o se defienden básicamente de barrera, como es la piel y las mucosas, y prácticamente la piel es un conjunto tal, conjuntamente con las mucosas, que defiende del ingreso de agentes externos. Una solución de continuidad en mucosa o en la piel, lógicamente que generará una noxa ingrese y pueda pues producirnos un daño, una enfermedad que puede diseminarse en nuestro cuerpo y finalmente complicarnos y quizás hasta fallecer. Producto de ello es que tenemos otra barrera importante, hablando de piel y mucosas, la barrera que está generada a nivel de la piel y de las mucosas, formado fundamentalmente por un contingente importante de bacterias. En nuestra piel tenemos una serie de bacterias saprofitas que viven ahí y que realmente cumplen una función de defendernos contra la agresión de múltiples agentes, porque la piel, como ustedes saben, pues está expuesta fundamentalmente en contacto directo con el medio ambiente y por ende nosotros tenemos un pH adecuado, unas bacterias determinadas que nos permiten defendernos. Y lo mismo pasa con las mucosas. Tenemos a nivel de la saliva, por ejemplo, tenemos la tialina, ¿no? Tenemos a nivel de la mucosa gástrica, tenemos un pH ácido que defiende, ¿no? Básicamente contra infecciones. Tenemos a nivel de colon
tenemos una bacteria saprofitas que realmente permiten no solamente la defensa contra agentes externos, sino también permiten la mejor absorción y la producción de muchas vitaminas, llámese K, llámese B12, que hacen que el organismo también esté pues fortalecido de alguna manera. Tenemos en la mucosa vaginal los bacilos de Dodderley, por ejemplo, que dan un pH ácido a nivel de la mucosa vaginal y también defiende. Entonces, como ustedes pueden ver o darse cuenta, esas defensas de barrera propias que lo hemos tenido y que no eran suficientes ante agresiones externas, llámese de virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces ya comenzamos a hablar de lo que llamamos la inmunidad adquirida, que es una inmunidad que tiene algunas características fundamentales donde nuestro cuerpo ha aprendido a defenderse de los agentes externos. Y esta inmunidad, pues lógicamente, tiene algunas características especiales que lo hace sui generis en la defensa contra nuestro organismo. Primero decirles que esta inmunidad adquirida puede ser pasiva y activa. Cuando hablamos de una inmunidad pasiva, se diferencia de la activa porque la pasiva no genera memoria inmunológica, a diferencia de la inmunidad adquirida activa, que genera memoria inmunológica. Y eso es importante. Una de las cosas que nos permite tener defensas a futuro es justamente la memoria inmunológica. Porque si nosotros nos enfermamos o nos vacunamos, estos dos hechos, la enfermedad natural o la vacunación, genera una respuesta de la inmunidad adquirida produciendo memoria inmunológica. Y eso hace de que nosotros podamos defendernos ante agresiones posteriores. Y por ende, la virtud que tienen las vacunas es generar fundamentalmente memoria inmunológica. Entonces, en lo que llamamos la inmunidad pasiva o la inmunidad activa, la inmunidad pasiva que no genera memoria inmunológica, esta puede ser de dos tipos, la inmunidad pasiva natural o artificial. Cuando hablamos de inmunidad pasiva natural, es aquella que se produce por transferencia de anticuerpos vía placenta de la madre al niño, al feto o al recién nacido, ¿no es cierto? Que nace, tiene anticuerpos transferidos por la madre. Para esto es necesario que la madre tenga anticuerpos y estos anticuerpos adquiridos por la madre pueden ser por dos lados también, por enfermedad natural o por vacunación. Entonces, estos anticuerpos que la madre produce cuando se enferma o cuando se vacuna son transferidos al niño y cuando éste nace, estos anticuerpos son su primera defensa, ¿no?, ante la agresión del medio ambiente, porque ahí están los virus, bacterias, etcétera, etcétera. Lógicamente que estos anticuerpos, que él no lo produce, sino la madre los cede a través de placenta, tienen una duración. La mayoría de estos anticuerpos duran de 6 a 8 semanas. Difteria, tosferina, tétanos, etcétera, etcétera, duran 6 a 8 semanas. Por eso es que nuestro calendario de vacunación en la mayoría de vacunas está empezando a las 2 semanas. Para algunos, esta inmunidad que transfiere la madre puede llegar entre 9 a 12 meses, como son la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la rubiola, los anticuerpos, estoy hablando mal, perdónenme, los anticuerpos contra rubiola, contra sarampión, contra varicela, contra fiebre amarilla, tienen una duración de 9 a 12 meses. Sarampión, por ejemplo, se estima que el 80% de los niños a los 9 meses prácticamente ya perdió anticuerpos y solo un 20% tiene anticuerpos persistentes todavía en sangre. Pero a los 12 meses prácticamente el 100% de los niños ya perdió anticuerpos transferidos de madre. Por eso nuestro calendario, recuerden bien, nuestro calendario vacuna a los 12 meses, la primera dosis. También recuerden, mucho tiempo atrás nuestro calendario iniciaba para sarampión, solo sarampión, a los 9 meses. La pregunta era, ¿y por qué cambiamos a 12 meses? La vacunación de sarampión a los 9 meses
era porque en ese entonces el virus de sarampión era endémico en el país, es decir, el virus circulaba en el país. Y si a los 9 meses el 80% no tenía anticuerpos transferidos de madre, entonces había que vacunar tempranamente. Por eso es que el calendario hablaba de vacunación a los 9 meses. Cuando el virus del sarampión, la rubiola, dejaron de ser endémicos en el país, el calendario subió a la administración a los 12 meses. Entonces, un poco que en la historia es bueno verlo y preguntarse, los esquemas de calendario de vacunación van variando, van cambiando en función de la situación epidemiológica fundamentalmente. También tenemos una inmunidad pasiva que es artificial, es decir, son aquellos casos donde nosotros administramos anticuerpos como parte de un tratamiento. Por ejemplo, el suero antitetánico, el suero antidiftérico o la inmunoglobulina contra la hepatitis B. Entonces, prácticamente de manera artificial estamos colocando anticuerpos que están conformando el suero, están los anticuerpos que de una manera, repito, artificial, van a proteger el momento que está atravesando de enfermedad la persona. Alguien que tiene rabia, tenemos el suero antirrábico. ¿Ah? Tenemos un paciente con tétanos, podemos usar el suero antitetánico. Un paciente con difteria, usamos el antidiftérico. Como ven ustedes, esto de manera artificial. Por supuesto que estos anticuerpos que vienen de fuera también tienen una duración porque son proteínas y las proteínas de alguna manera son biotransformados y desaparece en un corto tiempo. Por lo tanto, estos son tanto natural y artificial una inmunidad adquirida de tipo pasiva. También tenemos la inmunidad activa, es decir, aquella donde el organismo genera sus propios anticuerpos. Y hay dos maneras de generar anticuerpos. Uno es cuando uno se enferma, valga la redundancia, de la enfermedad, pues. O sea, me da sarampión, me contagio sarampión, me enfermo, me recupero, pero genero anticuerpos contra sarampión que me van a defender en infecciones futuras posteriores. Y hay la artificial, es decir, aquella donde al vacunarme yo me están simulando, digamos, la agresión del virus, bacteria, y genero anticuerpos. Y esos anticuerpos van a defenderme contra futuras infecciones. Entonces, esta es básicamente un poco entender el tema de la inmunidad adquirida, que es una inmunidad que es prácticamente generado de manera evolutiva en nuestro organismo. Hay factores que condicionan la inmunogenicidad. Factores como, por ejemplo, hablar del sistema inmune, nuestro sistema inmune, estamos hablando del adquirido fundamentalmente, reconoce moléculas de los microorganismos. Los microorganismos, llámense virus, bacterias, hongos, parásitos, su estructura como tal tienen moléculas, ya sean de proteínas, de polisacáridos, mucopolisacáridos, tienen ARN, tienen ácidos, nucleicos, tienen lípidos. Entonces, todas estas moléculas de los microorganismos, de alguna manera, se comportan como antígenos. ¿Qué es un antígeno? Es una proteína o es una estructura molecular que genera respuesta inmunológica. Ahora, no todas las estructuras proteicas, lipídicas, carbohidratos generan respuesta inmunológica. Algunas son más provocadoras que otras. A estas que son provocadoras, que inducen respuesta inmunológica, se les conoce como antígenos. Entonces, los antígenos son estructuras, llámese proteicas, de mucopolisacáridos, de lípidos, ¿no? Que generan respuesta inmunológica. Entonces, a estos antígenos que provocan respuesta inmunológica, se les conoce como una respuesta, la inmunogenicidad. Es decir, la inmunogenicidad es la capacidad de un antígeno de producir anticuerpos contra determinada enfermedad.
Repito, entonces, un antígeno es una partícula, ya sea proteína, carbohidrato, mucopolisacáridos, lípidos, etcétera, etcétera, que tiene la capacidad de inducir la producción de anticuerpos. Eso es inmunogenicidad, producir anticuerpos. Repito, producir anticuerpos contra determinada enfermedad, inmunogenicidad. Como ven ustedes, las proteínas son las más antigénicas y por lo tanto inmunogénicas que se conoce como proteínas. Mucha menor capacidad inmunogénica son los carbohidratos o los hidratos de carbono. Y esto hay que reconocer de que el humano todavía no ha terminado de desarrollar su capacidad inmunológica como respuesta a mucopolisacáridos. Es decir, los mucopolisacáridos son los que menos capacidad inmunogénica tienen. El ejemplo son todas las bacterias que tienen cápsula o pared celular al mucopolisacárido. Ejemplos, neumococo. Neumococo es una bacteria gram positiva que tiene una cápsula que lo envuelve. El Haemophilus influenza B, otra bacteria que también tiene una cápsula formada por mucopolisacáridos. Y estos mucopolisacáridos formados fundamentalmente por carbohidratos no producen respuesta inmunológica en el menor de 2 años. Como que el sistema inmunológico del niño menor de 2 años tiene que madurar. Y a partir de los 2 años para adelante, el niño o la persona ya reconoce a estos mucopolisacáridos como antígenos o inmunogénicamente a responder. Entonces, es importante valorar el hecho de que no todo antígeno tiene una misma capacidad en producir inmunogenicidad, en producir anticuerpos. Como verán, los lípidos y los ácidos nucleicos son inmunogénicos solo cuando se le une a una proteína o un carbohidrato. Quiere decir que entonces el lípido y ácido nucleico no tienen de por sí la capacidad de comportarse como un antígeno y producir anticuerpos. Es decir, la capacidad de ser inmunogénicos. Y por ende, la única manera que hemos aprendido con la tecnología o la biotecnología actual es que si el lípido o el ácido nucleico lo juntamos con una proteína, ahí recién el organismo lo reconoce como un antígeno y produce anticuerpos contra dicho antígeno combinado con una proteína. Por otro lado, es importante decir que la inmunidad adquirida, que hemos dicho que puede ser pasiva o activa, la respuesta es bajo 2 ejes o 2 ramas. Una es la rama humoral y otra es la rama celular. Y entonces, en la rama humoral, es decir, las inmunoglobulinas a nivel de sangre, son producidos por todos los tipos moleculares, llámese proteínas, carbohidratos. Ellos, al ingresar al organismo, hay una respuesta humoral por todos ellos, mientras que la rama celular es fundamentalmente estimulado o despertado por las proteínas. Dicho de otra manera, cuando una proteína ingresa como un antígeno al organismo, hay la respuesta humoral y celular. Cuando hablamos de respuesta humoral, son los linfocitos B, y cuando hablamos de respuesta celular, son los linfocitos T. Y eso, la respuesta en ambas ramas, celular y humoral, linfocitos B, linfocitos T, es, en este caso, las proteínas o los antígenos proteicos. Mientras que proteicos, carbohidratos y los lípidos y los ácidos nucleicos unidos a proteínas generan respuesta principalmente en la rama humoral, es decir, estimulan o despiertan a los linfocitos B. Y eso es importante ver entonces que la respuesta que vamos a tener ante una vacuna
de virus vivo atenuado, sarampión, rubiola, fiebre amarilla, varicela, fundamentalmente va a ser una respuesta tanto celular, fundamentalmente celular, pero también humoral. A diferencia de las células inactivadas o virus muerto o bacteria muerta, donde fundamentalmente la respuesta va a ser de tipo humoral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vean ustedes que la respuesta, y eso tiene mucho que ver con el tema de lo que veníamos conversando, porque previamente a esta reunión estuve en una reunión para ver el tema del plan de crisis de SAVI por vacuna COVID. Entonces, vamos a tener que tener preparados para ver qué tipo de vacuna vamos a usar, porque entendemos que va a ser 2 o 3 tipos de vacunas, y va a ver la característica de cada una de ellas, si va a ser intramuscular, va a ser subcutánea, va a ser intradérmica, y eso va a tener que ver mucho con la respuesta que va a dar el sujeto, con las dosis que va a dar el sujeto. Entonces, es importante conocer cuál es el tipo de vacuna que estoy usando, porque en ese sentido voy a entender mucho de lo que la respuesta que estoy generando, la duración de esa respuesta, etcétera, etcétera. Las vacunas muertas o inactivadas, conocemos muchas, por ejemplo, la DPT, la DT, conocemos otras vacunas que son muertas inactivadas, se obtienen generalmente por inactivación, es decir, el virus, bacteria, se inactiva. ¿Cómo? Por medios físicos, el calor, o por medios químicos, el formol o la betopropiolactona, son sustancias químicas que al ser puestas en contacto con el virus y bacteria, los inactiva totalmente. Y una vez que son inactivados física o por medios químicos, básicamente se procesa a la purificación de estos virus y bacterias inactivadas y, lógicamente, a la producción de la vacuna respectiva o correspondiente. La inactivación por calor o formaldehído de antígenos secretados. Esto es importante cuando hablamos de las toxinas, de las toxoides o las anatoxinas, ¿no? Tétanos y difteria. Propiamente el tétanos y difteria, propiamente no son las bacterias las que están formando parte de la vacuna, sino son sus toxinas que producen estas dos bacterias y son las toxinas que ingresan a la sangre y producen enfermedad. No son las bacterias, porque las bacterias, llámese el Clostridium tetani, ingresa en la herida tetanógena y permanece ahí. De su forma quística se vuelve a la forma saprofítica y libera la toxina, y esa toxina tetánica es la que produce la enfermedad. Lo mismo pasa con la difteria. Coloniza la orofaringe, forma las placas, y en esa placa que genera un cultivo anaeróbico, ¿no es cierto?, produce la toxina diftérica, que es la que ingresa a sangre y produce la enfermedad. Entonces, aquí, para la formación o formulación de la vacuna, es las dos toxinas, diftérica y tetánica, se les ha inactivado por calor o por formaldehído, y una vez que se ha, digamos, perdido la capacidad viruléntica de estas dos toxinas, se vuelven toxoides, porque ya perdieron su capacidad de virulencia y forman parte de la diftotétano que conocemos nosotros como vacunas, porque en el censo estricto no vendría a ser una vacuna, pero ya lo conocemos dentro del grupo de vacunas inactivadas o muertas. La tecnología actual ha hecho que a lo que inicialmente conocemos como inactivación o como, digamos, es bacteria completa o virus completo formando parte de la vacuna, ya estamos obteniendo fracciones de las bacterias. Es decir, ya no es la bacteria el total completa, sino se toma fragmentos o proteínas específicas que son las que producen enfermedad y son las que son más antigénicas, más inmunogénicas. Ahora entendemos que una vez que se conoce cuál es la proteína de la superficie del virus o bacteria que es más inmunogénica, esa va a pasar o va a formar parte
de la vacuna. Por ejemplo, tenemos la obtención de antígenos por recombinación genética. Es decir, el virus de la hepatitis B, lo que hemos hecho simplemente es ver cuál es la proteína que realmente más virulenta para este virus, valga la redundancia. Y se ha visto que es el antígeno de superficie. Entonces, lo que tenemos, la vacuna por recombinación genética, se obtiene el antígeno de superficie y es el que forma parte de la vacuna. Entonces, el organismo tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie. Cuando el virus de la hepatitis B ingresa, reconoce a esto como extraño y destruye el antígeno de superficie, porque tenemos anticuerpos. ¿Ok? Entonces, es una forma que vamos a ver más adelante ya específicamente el tema de recombinación genética en lo que llamamos la vacuna de segunda generación en la producción de antígenos y vacunas. Por ejemplo, los polisacáridos capsulares, hemos dicho que el neumococo, el hemófilos, el meningococo, la tifoidea son bacterias positivas y negativas que tienen mucopolisacáridos de superficie. Recuerden que mucho tiempo hemos tenido la vacuna mucopolisacárida 23 valente, que es una vacuna que se ponía a adultos mayores para evitar neumonía en este grupo de edad. Pero no usábamos en el menor de 2 años. ¿Y ahora por qué estamos usando? Estamos usando ahora, ¿por qué? Porque estos mucopolisacáridos se les ha unido a una proteína. Al unirse el polisacárido de la cápsula del neumococo, del hemófilos, influenza B, del meningococo o de la bacteria tifoidea, ¿no es cierto? Al unirse una proteína, el organismo lo reconoce y produce anticuerpos y despierta inmunidad, no solo humoral, sino también celular. Y por eso es que ahora vacunamos en el menor de 2 años contra el neumococo. ¿Pero qué tipo de vacuna? Vacuna conjugada. Está entonces, en este caso, el mucopolisacárido del neumococo unida a una proteína. Eso es vacuna conjugada. Lo mismo pasa con Haemophilus influenza B, que también está conjugada con otra proteína. Son vacunas entonces conjugadas que tienen al mucopolisacárido del germen unida a una proteína. Y esto es vacuna de segunda generación, producto de la biotecnología y el desarrollo, y tienen comportamientos especiales desde el punto de vista de su administración. Y por ello, repito, es que podemos ahora ya vacunar en el menor de 2 años con vacunas conjugadas, ¿no es cierto? Entonces ahora ponemos neumococo en el menor de 2 años, ponemos hemófilos influenza y ponemos meningococo, etcétera, etcétera. La biotecnología también ha hecho de que actualmente contemos con vacunas, contemos con vacunas de subunidades virales o subunidades proteicas. El ejemplo es influenza. Actualmente la vacuna de influenza está formado por 2 proteínas de superficie, el H y el N. El H, la hialuronidasa, y el N, la neuronaminidasa. Solo esas 2 proteínas. Por lo tanto, la vacuna actualmente se puede decir que es una vacuna más segura, entre comillas. Digo entre comillas porque en los años 40, cuando se empezó a vacunar contra influenza, la vacuna era de vacuna virus muerto, virus completo, probablemente mucho más reactogénica que la actual. Pero infelizmente tenemos ahora una vacuna de subunidades virales de segunda generación. Y también ahora tenemos vacuna de tosferina, lo que llamamos nosotros la vacuna de tipo acelular, es decir, ya no está la vacuna de tosferina de células completas, que es mucho más reactogénica, que es mucho más dolorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es su ventaja? Que las defensas duran mucho más tiempo que las acelulares. Las acelulares, aparte de ser más costosas, duran menos su inmunidad, pero la ventaja es que es menos reactogénica y podemos poner a grupos mayores de 5 años. Y por eso es que estamos usando algunas proteínas de esta bacteria, ¿no?, para generar anticuerpos, por ejemplo, en este caso a la madre gestante.
¿ok? Ya se puede administrar en madre gestante entre las 27 y 36 semanas esta vacuna, y como es menos reactogénica, entonces es más aceptada por la madre. Pero recordemos que el tiempo de inmunidad que va a generar en la madre no es mucho más largo que lo que produce la vacuna a células completas. ¿Qué podemos hablar de características con las vacunas muertas inactivadas que hemos hablado anteriormente? Primero, que la respuesta inmunitaria, recuerden, es menos intensa y duradera y fundamentalmente de tipo humoral. Mira que estoy repitiendo casi lo mismo, pero ya dando la idea macro de por qué. Uno, primero, que la respuesta fundamentalmente es menos intensa, no dura mucho y es fundamentalmente de tipo humoral, es decir, linfocitos B, es decir, traducción, anticuerpos. La segunda característica de esta vacuna es que requieren varias dosis. Pentavalente, 3 dosis, neumococo, 3 dosis, dejo de hablar y avancemos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para mantener, ¿qué? Un nivel adecuado de anticuerpos. Pentavalente, estamos hablando de refuerzo a los 18 meses, segundo refuerzo a los 4 años. Entonces, como ustedes ven, que los calendarios de vacunación responden justamente a esto que estamos conversando, y es necesario entender por qué es importante la administración de los refuerzos. Porque si no, lo que hemos hecho de bien, poniendo la serie primaria de 3 dosis, deben complementarse para garantizar con sus 5 dosis, 3 de serie primaria y 2 refuerzos, los anticuerpos por lo menos hasta los 10 años. Y de ahí ha empezado la vacunación de refuerzos. Bueno, no tenemos en el país, pero se recomendaría un refuerzo de DPT celular a todo niño o niña a partir de los 10 años, cada 10 años, una dosis de refuerzo de DPT celular. Probablemente este es el futuro de lo que vendría en este calendario de vacunación. Tienden a ser más estables que las vacunas a virus o a virus vivo o bacteria viva. Es decir, toleran más el calor. Por ejemplo, la diftotétano o el toxoide tetánico anteriormente es una vacuna súper estable que puede no perder la potencia si lo tenemos a 25 grados por un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienden a ser más estables a la temperatura, ¿no es cierto? Sin embargo, recordemos, a la temperatura que está por encima de 0. Pero hay vacunas, en este caso como la hepatitis B, ¿no es cierto?, que a la temperatura menor de 0 realmente pierde su potencia y produce más reacciones locales. A menos 0,5 de estar esta vacuna contra hepatitis B, prácticamente se congela, pierde su potencia y hace daño desde el punto de vista local fundamentalmente, ¿no? Y no va a generar respuesta inmunológica. Por lo general se administran por vía parenteral, pues la mayoría que conocemos, la vacuna inactivada de polio, IPV, la vacuna contra hepatitis, la vacuna contra varicela, perdón, la vacuna pentavalente, neumococo, HIP, la vacuna HIP, son vacunas que son de administración parenteral, ¿no es cierto? Y lo otro, como una desventaja, es que no produce difusión de infección a los no vacunados. Por ejemplo, para ver este tema, ¿por qué no produce difusión? Porque son virus muertos, pues. O sea, ese virus muerto que ingresa lo único que hace es despertar inmunidad humoral, pero no se replica en el organismo de quien lo recibe. A diferencia de las vacunas vivas, atenuadas, donde el virus o bacteria que ingresa se replica, simula una enfermedad natural, sin producir enfermedad propiamente dicha, porque perdió su capacidad de virulencia fundamentalmente. Las vacunas vivas atenuadas se componen de microorganismos mutados, es decir, han perdido la virulencia sin perder o deteriorar su capacidad inmunogénica. Es decir, la capacidad inmunogénica per se está viva, digamos, despierta. En cambio, su virulencia sí ha disminuido o lo ha perdido, yo no diría totalmente, pero ha disminuido de tal manera que no puede expresarse produciendo enfermedad, ¿no es cierto? Y esto es importante verlo, sobre todo con el virus polio, que vamos a comentar más adelante.
La inmunidad provocada por estas vacunas genera una respuesta fundamentalmente de la inmunidad celular, de las células T, y también de las células B, pero fundamentalmente de las células T. Esto es de larga duración, es muy intensa, y repito, se parece mucho a la infección natural, a la enfermedad natural. Sarampión con 2 dosis, 12 meses, 18 meses, prácticamente está protegido de por vida. La primera dosis, 95% de eficacia, y la segunda dosis, 99% de eficacia. Fiebre amarilla con una dosis a los 15 meses, prácticamente está protegido casi de por vida el niño. Lo que antes se decía en el Reglamento Sanitario Internacional, que hay que revacunarse cada 10 años, ya no está así. Basta con una vacunación, una vacuna que usted se administró y es suficiente para protegerlo por largo tiempo, ¿no? Con la fiebre amarilla. Entonces, por eso decimos que por lo general es suficiente una dosis, salvo lo que es la vacuna antipolio. La vacuna antipolio oral, perdón, la vacuna antipolio oral sí requiere de dosis, de 3 dosis de serie primaria, y en este caso estamos administrando 2 dosis de refuerzo. General, su inoculación es por vía subcutánea, respiratoria o digestiva, ¿no? La administración por vía digestiva o respiratoria confiere inmunidad humoral local. Por ejemplo, el virus polio. El virus polio oral, al ingresar en la mucosa intestinal, se replica. Y al replicarse, genera inmunidad local a nivel intestinal. Y esta inmunidad es fundamentalmente de tipo humoral, ¿no? Entonces, y eso es importante. Y al llegar al intestino, la vacuna se replica y el virus vacunal se excreta, y esto puede llegar hacia los contactos directos familiares, llámese hermanos, primos, sobrinos, papá, mamá, abuelo, abuela. Entonces hay que tener cuidado, porque en personas sanas, cualquiera sea la edad que le llegue el virus vacunal, no va a pasar nada. Pero en personas con inmunodeficiencia, eso puede ocurrir o generar problemas de tipo, en el sentido de que el virus vacunal ingresado en una persona con inmunodeficiencia, el virus vacunal se va a replicar. Se va a replicar de una manera sostenida, y esa réplica en una persona inmunodeficiente de esta vacuna oral de polio, ¿no es cierto? Como es inmunodeficiente, la réplica toma un tiempo prolongado y el virus puede mutar y recobrar su virulencia nuevamente. ¿Ok? Y esto tiene que ver mucho con lo último que dice, que la vacuna, la infección vacunal puede ser contagiosa para el entorno, y lo pone como ejemplo el virus polio. Entonces, por eso es que es importante no solamente saber en este tipo de vacunas vivas, atenuadas, si tenemos nosotros población que está inmunodeprimida, no solo el que recibe, sino el entorno familiar, hay alguien con enfermedad inmunodeprimente o con tratamiento inmunosupresor, que no podrían ser vacunados. Entonces, en general, el uso de vacunas, las vacunas tienen como fundamental objetivo prevenir enfermedades. No conozco todavía una vacuna que trata enfermedades, solo previenen enfermedades, fundamentalmente, ¿no? Difieren de los medicamentos terapéuticos por su naturaleza biológica, ¿no? Y eso es fundamental, porque tiene un manejo desde el punto de vista de su fabricación, su control y su reglamentación, condiciones sui generis fundamentales para poder indicar su uso indiscriminado en poblaciones masivamente. Son administradas a grandes grupos aparentemente sanas, y ese es otro hecho importante, ¿no? Mientras que los medicamentos o los productos de diagnóstico son usadas en personas que están enfermas. Pues están enfermas, bueno, hágase una tomografía con sustancia contrastada, tome usted tal medicación, bueno. Mientras que las vacunas, no, las vacunas, como en su condición de prevención, son puestas en personas aparentemente sanas, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema de los ESAVIS, pues, ¿no?
porque si una persona estuvo incubando una enfermedad, ¿no es cierto?, y se vacuna, y 2 días, 3 días después o 5 días después aparece enfermo, lo primero que va a culpar, pensar que la vacuna le ocasionó el daño o la enfermedad, ¿ok? Porque, repito, vacunamos a personas aparentemente sanas, independientemente de la edad, ¿eh? Pero aparentemente sanas. Lógicamente, como cualquier producto farmacológico de laboratorio, las vacunas, siendo estos, teniendo una naturaleza biológica, tienen pues y conllevan riesgos potenciales y riesgos teóricos inherentes a las vacunas. Entonces, lo importante es conocer las indicaciones y contraindicaciones que están normadas, que están en las directivas de conocimiento para todos nosotros. ¿En quién está indicado? ¿En quién está contraindicado? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir en el antes, en el durante y en el después de la vacunación? ¿Cuál es la consejería que debo dar ante tal o cual vacuna? ¿No? Entonces, eso es fundamental porque entiendo que los que vacunan tienen que tener todo el conocimiento y conocer al dedillo cada tipo de vacuna, porque las indicaciones y contraindicaciones son fundamentales y cuáles son las reacciones esperadas y a qué tiempo de administrar las vacunas estas reacciones van a presentarse. Los programas de inmunizaciones deben procurar que las vacunas no supongan riesgos adicionales innecesarios. Lógicamente, la experiencia que se tiene en los países y sobre todo en el país que ya tenemos en nuestro calendario ya 17 vacunas, diríamos que ya hemos hecho un doctorado en el tema de vacunación, porque sabemos el teje y maneje desde la A a la Z de lo que tenemos que tener en consideración, en precaución, ¿no es cierto?, de cada una de las vacunas, ¿no? Entonces, es fundamental garantizar la seguridad de la vacunación. Y para ello tenemos todo un módulo del tema de vacunación segura que bien es explícito en muchos de estos temas que estamos trabajando. Y por ello es que las vacunas, para que salgan finalmente a su uso, tienen que pasar una etapa, primero, una etapa de investigación preclínica, ¿no es cierto?, que no está acá en este gráfico, que es antes de empezar la fase 1, fase 2 y fase 3 y fase 4 de los ensayos clínicos. Entonces, esa fase preclínica, que es en animales, pueden ser ratones, pueden ser monos, o primero ratones y después monos. Si pasan esas fases preclínicas, recién entran a lo que llamamos ensayos clínicos de las vacunas, ¿no?, que son ensayos, ¿no?, que se da fundamentalmente en el laboratorio. La fase 1 a la fase 3 es estrictamente en laboratorio y son ensayos clínicos que tienen tres características fundamentales. Son al azar, aleatoriamente, totalmente aleatorio, son controlados, ¿no?, por el investigador o los investigadores y son doble ciego. Es decir, el que recibe la vacuna no sabe si está recibiendo vacuna o placebo. Y el que administra no sabe qué está administrando, si es la vacuna que están ensayando o es un placebo. El placebo puede ser, como bien lo dicen, agua y sal, o puede ser otra vacuna, meningococo, hepatitis B, lo que fuese, una vacuna, pero forma parte como del placebo. Entonces, porque acá tienen que comparar dos grupos, es decir, el que recibe la vacuna, propiamente la vacuna, y el que recibe el placebo. ¿En cuál de los grupos se enferma más? ¿Si el que recibe la vacuna o el que recibe el placebo? Si realmente el que recibe la vacuna se enferma menos se enferman que los que no reciben la vacuna y reciben un placebo, lógicamente vamos a medir, es lo que conocemos como eficacia de la vacuna. Ya tenemos dos términos, inmunogenicidad y eficacia. Inmunogenicidad simplemente es la capacidad de producir anticuerpos por el antígeno. Perfecto, esa es inmunogenicidad. ¿Y qué es eficacia? Es la capacidad de estos anticuerpos producidos evitar enfermedad. Ah, es diferente. Un producto puede ser 100% inmunogénico. Es decir, de 100 vacunados, los 100 producen anticuerpos e inmunogénicos el 100%. Pero de esos 100 vacunados, que los 100 produjeron anticuerpos, ¿cuántos no se enfermaron?
90%. 90 de los 100. Entonces, la eficacia es del 90%. Esa es la diferencia entre inmunogenicidad y eficacia. Y la eficacia se ve aquí en los ensayos clínicos. ¿Ok? En la fase 1, ya todas estas fases en humanos, la fase 1, intervienen no más de 50 personas y ahí se valora o se evalúa la seguridad de la vacuna. ¿Qué reacciones adversas tienen estas 50 personas que son vacunadas? Si todo va bien hasta ahí, se recogen los resultados, se publica en revista indexada y pasamos a la segunda fase. Ahí participan cerca de 100 o alrededor de 100 personas. ¿Qué valoramos o qué evaluamos ahí? La seguridad y la inmunogenicidad, ¿ve? Es decir, ¿fue segura en la primera fase? Sí, ahora queremos saber, ¿produce o no produce anticuerpos en el que recibe la vacuna? Inmunogenicidad. Y requiere una dosis o 2 dosis o 3 dosis en la segunda fase. Y en la tercera fase, ¿qué valoramos? Aquí intervienen 2.000 a 3.000 y esto ha variado mucho porque en algunas vacunas incluso están usando 20.000, 30.000, hasta 50.000 participantes. COVID no escapa de ello, ¿no? Están hablando de una muy buena cantidad de la vacuna contra COVID-19, de un número bastante importante en fase 3, ¿no? ¿Y qué vemos aquí? Volvemos a ver, evaluar la seguridad, la inmunogenicidad y vean ustedes la eficacia. Es decir, en la fase 2 hemos visto que es inmunogénica, es decir, produce anticuerpos. Todos los vacunados en fase 2 produjeron anticuerpos. Y en la fase 3, todos los vacunados produjeron anticuerpos. Es 100% inmunogénica. Pero ¿cuántos de esos que produjeron anticuerpos no se enfermaron? 90 de los 100 vacunados. Eso es eficacia. ¿Ok? Entonces, aquí se valora y se mide todos estos aspectos que después nuevamente son sistematizados y publicados en revistas, y con toda esta información y otros además, otra documentación más, es cuando esta vacuna que pasa a la fase 3, pide su registro para pasar a ser usado en el país que autoriza su uso. Y es la fase 4. La fase 4 ya no es en laboratorio, es en la población. Cuando comenzamos a usar la vacuna en la población, vacunamos a menores de 1, menores de 2, menores de 5, o en el COVID, que se está planteando vacunar de 18 años en adelante, por decir un número, ¿no? Entonces serían 22 millones de personas, vamos a usar la vacuna. Lo que se hizo en fase 3 con 30.000, lo vamos a ver en 22 millones. Por supuesto que hay reacciones raras que no se presentan o que no lo podemos ver o observar en 30.000, 40.000 vacunados, que lo vamos a observar cuando se use ya en población. Por eso que los países tienen que tener un fuerte sistema de vigilancia de eventos adversos, ¿no? Atribuidos a la vacunación e inmunización, lo que conocemos como los ESAVIS. Entonces, uno tiene que tener esa vigilancia permanente de casos, de presencia de casos en postvacunados para poder determinar si se debe o no a una respuesta postvacunal. Entonces, como ven ustedes, estas fases que estamos viendo acá tienen una duración bastante larga, porque tenemos que la fase 1, fase 2, fase 3, por lo menos estamos hablando entre 3 a 5 años o un poco más. Pero estamos en este momento en una emergencia sanitaria donde requerimos todos los países del orbe la vacuna contra el COVID. Y lo que se está haciendo en este momento es superponer estas fases, es decir, la 1 con la 2 con la 3, acortando los tiempos para tener una vacuna que se avisora para el primer trimestre de 2021 y muchos están hablando para fines de este año. Entonces, es un tema que debemos estar conscientes de lo que vamos a tener a corto o mediano plazo desde el punto de vista de esta vacuna COVID-19. Las vacunas, pues, repito e insisto, se administran en personas aparentemente sanas. Y ese es un tema que tenemos que ser claros, porque
los extremos de la vida son personas muy lábiles, muy susceptibles a estar enfermándose o a enfermarse rápidamente o descompensarse rápidamente, más si tienen comorbilidades que a pesar que se vacunan estando controladas, sin embargo, pueden de alguna manera ellos descompensarse. Y tenemos que estar claro y conocer y saber qué acciones, cuál es el flujo de seguimiento en estos casos de estos eventos que estamos hablando, ¿no? Las vacunas en general, actualmente, repito, con la tecnología que hemos avanzado, tenemos pues importante conocer las plataformas en que se están produciendo, y esto es casi lo que nos presentaban sobre el tema del COVID. La vacuna COVID actualmente, que se está produciendo, como ven ustedes, está produciendo en estas diferentes plataformas de producción. Hay las plataformas de producción menos estables y más estables. Por ejemplo, los de ARN y ADN, que son producidos en ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico y que tienen o usan un vector para su réplica de estos ácidos nucleicos. Porque aquí el ADN o el ARN lo que hacen simplemente es, digamos, introducirse en el sistema de replicación proteica del vacunado o del virus que está ayudando, usándose como vector para replicar o multiplicarse y producir prácticamente antígenos que van a desencadenar una respuesta inmunológica en el paciente. Entonces, básicamente es una forma mucho, digamos, de biotecnología, de adelanto científico, que permite ahora usar el sistema de replicación viral proteica en un plasmidio, llámese una bacteria fundamentalmente o una levadura. Entonces, es agarrar el ARN o el ADN que codifica la proteína que va a ser que va a formar parte del antígeno. Ese ADN o ARN que codifica la proteína que va a formar parte de la vacuna se incluye o se introduce en el aparato replicador del plasmidio, en este caso de la levadura o de una célula eucariótica. Y es esta donde se replica y comienza a producir proteínas de superficie que van a formar parte de la vacuna. Hay vectores virales, hay virus inactivados, virus atenuados, ¿no? Virus de partículas similares al virus, subunidades proteicas o vacunas reutilizadas. O sea, como ustedes ven, y esto ya es un problema para lo que nos puede venir, porque en la cantidad de vacuna que necesita en el mundo, la cantidad de vacuna que necesita el país, ¿no? Y los países de las Américas, probablemente vamos a tener vacunas con dos situaciones claras. Uno, vamos a tener vacuna, ¿no? Primero, no en el porcentaje que necesitamos, nos va a llegar, digamos, a puchos, de pocos. Segundo, de diferentes formas o plataformas de producción. Y por lo tanto, por ejemplo, de conservación, porque hay vacunas de ADN fundamentalmente y ARN que requieren temperaturas de conservación de congelamiento, menos 70, menos 80 grados. Y eso probablemente lo tengamos en capitales de provincia, más Lima y algunas capitales, y el resto. Entonces, realmente esta vacunación del COVID nos está planteando una serie de retos que tenemos que comenzar a ver desde ahora, porque si nos llegan vacunas, primero hay que ver la inmunogenicidad. A lo mejor no es inmunogénica, alguna de estas vacunas no es inmunogénica en los extremos de la vida, en los niños o en los muy adultos. A lo mejor hay problemas en la administración en mujeres en edad reproductiva o en gestantes. Podemos tener problemas en la conservación porque hay vacunas, repito, que van a requerir
temperatura de -70, -80. A lo mejor algunos que son virus vivos atenuados requieren una dosis, mientras que los virus muertos requieren 2 o 3 dosis, o requieren refuerzos, porque la inmunidad que produce no es duradera, mientras que otra vacuna sí es duradera. Entonces, como ustedes ven en este momento, tenemos que ser cautos desde el punto de vista de qué vacuna vamos a comprar. Y por otro lado, una vez comprada, ¿cómo vamos a hacer la distribución? ¿Cómo vamos a capacitar al recurso humano? Fundamentalmente, porque otro de los problemas que tienen estas vacunas, al menos hasta este momento, con toda la evidencia que se cuenta, es que no va a haber intercambiabilidad entre vacuna y vacuna. Es decir, si yo empecé vacunando con una dosis con vacuna ARN, va a tener que recibir la segunda y si es la tercera, vacuna ARN. No puedo decir, se me acabó la vacuna ARN, entonces voy a usar virus atenuado. Pues no, eso no está por el momento todavía permitido. Y veamos acá los grandes ejemplos que les tengo del virus papiloma humano. El virus papiloma humano, que es infeccioso y que produce cáncer de cuello uterino, fundamentalmente, se ha visto con la biotecnología, ¿no? Sobre todo la tecnología que tiene que ver con el tema fundamental, ya sea el tema genómico fundamentalmente, ¿no? Aquí vemos que la proteína capsular L1, porque también hay la L2, la L1 es fundamental. Esta proteína es súper antigénica, produce anticuerpos y además es una vacuna que eficaz, que produce, digamos, una inmunogenia aparte de su eficacia. Y por lo tanto, es esta proteína que está formando parte de la vacuna. Solamente esa proteína. Cosa que cuando el virus ingresa al organismo, los anticuerpos que ha generado contra L1 inmediatamente van, ¿no?, hacia el virus, lo engloban y lo destruyen. Entonces, ese es el fundamento de esta vacuna. Miren ustedes lo que hemos venido hablando. Acá está, en este gráfico, en el lado izquierdo, vemos al virus del papiloma humano. Y ven ustedes que el virus del papiloma humano tiene una doble cadena helicoidal de ADN, ácido desoxirribonucleico. Y en su ácido desoxirribonucleico ven ustedes un fragmento o un segmento de ese ADN en rojo. Ese segmento en rojo es la parte del ADN que codifica a la proteína L1. Es decir, ese segmento de ADN está codificando la proteína que después se va a expresar en la superficie del virus como la proteína L1. Entonces, la biotecnología, la tecnología ahora, la genómica y la proteómica, han hecho que extraigamos ese solo segmento que codifica la proteína L1 y lo hemos introducido en una célula eucariótica. Esta célula eucariótica es llamada un plasmidio. Generalmente puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser una levadura, bueno, cualquiera. Es como un transportador. Aquí, este segmento de ADN lo insertamos en el ADN de esta célula eucariótica. Entonces, este segmento que codifica la proteína L1 pasa a formar parte del ADN de la célula que está siendo el plasmidio en este caso. Es decir, la fábrica. ¿Por qué? Porque una vez que esté en el ADN de la célula del plasmidio, esto comienza a reproducir o a traducir el ADN, eso que está codificado. Y como la proteína L1 está codificado ahí, el ARN mensajero comienza a hacer la transcripción y traslación hacia el retículo endoplasmático rugoso, produce las proteínas L1 y estas proteínas L1, ¿no es cierto?, son prácticamente, se rompe
la célula eucariótica, el plasmidio en este caso, y se libera todas las proteínas L1. A esas proteínas L1 se les purifica y forman parte de la vacuna. ¿Qué recibe la paciente? O la persona, la mujercita en este caso, recibe proteína L1, así, purita. ¿Ok? El virus de la influenza, hemos dicho que ahora actualmente la vacuna está formada por la hemaglutinina H y la neuroaminidasa N, las dos proteínas de superficie. La hemaglutinina es la proteína que le permite al virus entrar en la célula y la neuroaminidasa la proteína que le permite salir. Entonces, la vacuna está formada por esas dos partes. ¿Y cómo ha sido la evolución? El año 45, la vacuna era por virus completo. El año 68 eran virus fraccionados. Miren, ya eran fracciones, no era todo el virus. El año 76 ya comenzamos a hablar de subunidades proteicas, H y N. Y el año 77 se le agregó un adyuvante para que la respuesta inmunológica que generaba estas proteínas sea mucho más intensa, mucho más fuerte que si estuviesen solamente las proteínas. Entonces, actualmente tenemos una vacuna, ¿no?, tecnológicamente desarrollada, mucho más purificada, mucho más intensa en su producción de anticuerpos y mucho más segura en el sentido estricto de la palabra. Su producción básicamente son en huevos embrionados. Recuerden, en el 2009 hubo problemas en cuanto a la producción de huevos embrionados porque había una competencia con la vacuna contra fiebre amarilla, que también se produce huevos embrionados. O sea, el año 2009 y 2010 el desabastecimiento de vacuna contra fiebre amarilla pues por falta de huevos embrionados. Entonces, es necesario reconocer por qué decimos, a pesar que la vacuna es purificada, pueden microscópicamente, discúlpenme el término que estoy usando, puede haber trazas milimétricas de proteína de huevo. Y si hay alguna persona que es alérgica al huevo, lógicamente que va a ser una reacción alérgica. El grado extremo sería un shock anafiláctico, que no he visto realmente yo por fiebre amarilla, un shock anafiláctico realmente. Entonces, es necesario ver todas estas cosas porque es parte de las reacciones que debemos estar permanentemente, acuciosamente observando y preparados con nuestro maletín ante situaciones que se pueden presentar. Miren, la hepatitis B, otra vacuna recombinante, la mismo tipo de producción que la HBP, que el virus papiloma humano. Es también el virus de la hepatitis B, ahí está el ADN, y en el ADN del virus hay un segmento de ese ADN que codifica el antígeno de superficie. Se obtiene ese pedacito de ADN y se lo introduce en una levadura, la levadura de cerveza, el Saccharomyces cerevisiae. Se introduce ahí y el aparato nucleico de esta levadura comienza a leer, a transcribir lo que está codificado en el ADN que está dentro de él y comienza a replicar, ¿no?, el ADN, el ARN mensajero, el aparato endoplasmático rugoso y finalmente la proteína de superficie del virus. Se destruye la levadura, se extrae el virus de superficie, la proteína de superficie, se purifica y se lo envasa. Ya está la vacuna. Una vacuna segura. Lógicamente se han dado cuenta que también tiene sustancias, un adyuvante, se le adosa un adyuvante para que potencie la respuesta inmunológica del que recibe la vacuna. Entonces, en general, como ustedes ven, y estos ejemplos que he querido ponerles, se ven que estamos hablando ya actualmente de vacunas de tercera generación, ¿no? De tercera generación, como son las vacunas ADN, las vacunas ARN, que son vacunas mucho más sofisticadas en su producción, pero por ende con mucho más cuidados, sobre todo en la conservación y manipulación de estas. Y por ende tenemos algunas ventajas y desventajas de la vacuna. Por ejemplo, las vacunas en monodosis. Tenemos ventajas si hay reducción del factor pérdida. Lógicamente que
vamos a tener menor factor pérdida, pero viene desventajas como el alto costo, mayor espacio de almacenaje, porque un frasco de 10 dosis, en este caso cuando es monodosis van a ser 10 frascos, mayor costo de distribución, porque la caja va a ser mayor, la cantidad va a ser mayor, la logística para campaña se va a ver también complicada, porque si queremos llevar 10 dosis, imagínense ustedes, son 10 frasquitos, a diferencia de llevar, o 10 jeringas, si son jeringas prellenadas, a diferencia de un frasco de 10 dosis cuando vienen en multidosis, ¿no? Entonces es importante verlo, y recuerdo mucho cuando hubo el cambio de vacuna OPV por IPV y el país, en los países tuvimos desabastecimiento, la vacuna multidosis de vacuna de polio oral pues costaba centavo de dólar, mientras que la vacuna multidosis de IPV, vacuna de virus polio inactivado, costaba pues alrededor más o menos de $1, $1.50. Pero cuando venía en monodosis costaba $2, $2.50. Pero en jeringa prellenada costaba $4.50 a $5. O sea, el costo realmente era exorbitante, tremendamente diferencial entre ventajas y desventajas de tener una vacuna inactivada de polio en multidosis, en monodosis o en jeringa prellenada. Las vacunas acelulares, como la DPT acelular en este caso, tiene ventajas como es menos reactogénica, suele administrarse en personas mayores de 5 años. Podemos vacunar ahora y no solamente limitarnos a vacunar menores de 5 años, sino también mayores de 5 años. Las desventajas es su alto costo y la duración de la inmunidad reducida que tenemos que tener siempre en cuenta en este tipo de vacunas. Las vacunas combinadas, como la pentavalente. La pentavalente en realidad es un mal nombre. No es propiamente una vacuna pentavalente. Es una vacuna pentacombinada, digamos. Es una vacuna combinada. ¿Por qué? Porque son la unión de 5 antígenos. Difteria, tétanos, ¿no es cierto? Pertusis, hepatitis B y hemófilos influenza B. Son 5 antígenos diferentes. En cambio, la vacuna oral de polio sí es una vacuna trivalente o en este caso bivalente. Ella sí, ¿por qué? Porque en la bivalente de polio están los 2 serotipos de polio, el tipo 1 y el tipo 3. Y en la vacuna inactivada es una vacuna trivalente porque están los 3 serotipos, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Es decir, el mismo virus en su versión triple, 1, 2 y 3, primos hermanos. Es el mismo virus. O sea, cuando una vacuna está formada por los mismos antígenos diferenciados por mínimas diferencias, valga la redundancia, se habla de valencia, trivalente, bivalente. Entonces, pentavalente propiamente no debería ser el nombre de esta vacuna, ¿no? Ahí que vemos, la ventaja es que se puede administrar varios antígenos simultáneamente, la reducción del costo en escala es mucho más barata, menor espacio de almacenaje, reduce las oportunidades perdidas de vacunación, y ahora cuando se presentan en monodosis, pues lógicamente el costo es un poco mayor como desventaja, ¿no? Y las vacunas atenuadas generalmente requieren una dosis, ¿no? Generalmente por vía parenteral, y la inmunidad que genera es por largo tiempo. Las desventajas: no se puede usar en inmunocomprometidos, tampoco en gestantes, por lo general no podemos usarlo. Y vemos rápidamente esto que llama a nuestra reflexión de tener un calendario de vacunación del 2018 en 15 al 2019 con 17 vacunas. Es uno de los esquemas de vacunación, uno de los calendarios de vacunación más ambiciosos de los países de Latinoamérica. Yo diría que estamos en el top, ¿no?, de tener un calendario tan ambicioso donde tenemos que ponernos a la par en muchos aspectos desde el punto de vista de la estructura y desde el punto de vista de los recursos humanos, desde el punto de vista de muchos factores que tienen que ver con, primero, generar una adecuada demanda y segundo, tener una adecuada oferta, porque va esto por muchos aspectos que conversábamos ayer, pero fundamentalmente, repito, esto es sentirnos orgullosos de tener un calendario top en las Américas.
Hay una gran inversión del país en mantener y sostener este tipo de vacunas. El tener la vacuna contra la varicela, el tener la vacuna DPT celular en gestantes, el tener la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano, estar pensando en cambiar la vacuna trivalente de influenza a una vacuna actualmente tetravalente, el querer cambiar la vacuna tetravalente de VPH a una nonavalente. Entonces vean ustedes de que tenemos que avisorar el futuro, pero lo que tenemos que garantizar y convertirse ahora nosotros en una gran oportunidad, el tema fundamental de tener coberturas altas, eficaces, de 95% para estas diferentes vacunas. Eso sería el gol de media cancha. Y creo reconocer que las gestoras que estuvieron trabajando esto, es fundamental ver el esfuerzo, el cariño, la responsabilidad y el profesionalismo en poner al país en el top de los países en tener un calendario. Y hay que mencionarlo, hay que decir los nombres, ¿no? Está la licenciada Mariana Mendoza, que en su gestión pues introdujo muchas de las vacunas de segunda generación, y ahora la gestión de la licenciada Marianela Martínez, que también procuró la introducción de vacunas. Y creo que la responsabilidad que tenemos en las nuevas generaciones de contar con gente con mucha experiencia para este tipo de calendarios. Y veamos rápidamente, simplemente lo que quiero mostrar, por ejemplo, en este caso de la BCG, que es una vacuna viva atenuada, está formado esta vacuna por el Mycobacterium bovis atenuado. ¿Ok? Eso es lo que tiene esta vacuna, y es una vacuna viva atenuada. La vacuna HPV, miren lo que tiene la vacuna: antígeno de superficie, punto. ¿Cómo se obtuvo? Ya hemos hablado, recombinación genética. ¿Qué tiene además? Tiene hidróxido de aluminio. Y este hidróxido de aluminio es el que realmente, pues, por bajas temperaturas, se congela, forma sólidos y produce dolor, produce incapacidad, disfunción en el lugar de administración, pero fundamentalmente hay pérdida de potencia en la vacuna, ¿no? A menos 0,5 de temperatura. La vacuna mal llamada pentavalente contiene células inactivadas completitas del Bordetella pertussis. Es muy reactogénica por esto, porque está el virus, perdón, la bacteria tosferina completita. Tiene los dos toxoides, difterico y tetánico, y tiene el antígeno superficie del hepatitis B y el polisacárido conjugado del Haemophilus influenza B. Ahora ya podemos hablar y decirles qué es lo que tiene. Entonces, es importante reconocer y leer, por ejemplo, que el toxoide difterico y tetánico es las toxinas del Corynebacterium diphtheriae y Clostridium tetani, los cuales han sido inactivados y posteriormente purificados. Y el Haemophilus influenza B es un polisacárido del Haemophilus inactivado, y se liga a una proteína, que es la proteína del toxoide tetánico. ¿Ven ustedes? Y también esta vacuna es absorbido en fosfato de aluminio. Entonces es una vacuna no combinada, ¿no?, que contiene fundamentalmente un adyuvante que potencia la respuesta inmunológica. La vacuna inactivada de polio está formado por los 3 serotipos. Esta sí es una vacuna conjugada, porque está formada por los 3 serotipos 1, 2 y 3 de polio inactivados, ¿correcto? La vacuna oral es una vacuna bivalente, también es una vacuna bivalente porque está formada por los tipos 1 y 3, ¿no es cierto?, en su formación fundamental. Neumococo está formado por polisacáridos de estos diferentes neumococos, y está conjugado con una proteína difterica CRM197-34. El hecho de que estos polisacáridos están conjugados con una proteína hace que puedan ser vacunados los menores de 2 años, y hay una respuesta tanto humoral como celular. Ustedes perfectamente ya pueden decir por qué, para qué y a quién poder administrar. La vacuna atenuada contra sarampión, rubiola y paperas está formada por virus atenuado de sarampión, de parotiditis y de rubiola, ¿no? Entonces los 3
los tres virus, los tres antígenos virales están presentes. Esta no sería una vacuna conjugada, esta es una vacuna combinada, los tres antígenos totalmente diferentes. La vacuna contra la fiebre amarilla es una vacuna viva atenuada por la cepa 17D, ¿no es cierto? Y fundamentalmente esta, hay que reconocerla así, no tiene más otra cosa que los virus vivos atenuados de la cepa 17D. La pertusis acelular, vean ustedes, a diferencia de la vacuna células completas de pertusis, donde toda la bacteria muerta está formando parte de la vacuna, aquí simplemente hemos tomado algunas proteínas, ¿no? Hemos tomado la hemaglutinina filamentosa, los aglutinógenos de la fimbria y la pertactina, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, estas proteínas están formando parte de la vacuna pertusis acelular. Por lo tanto, la reactogenicidad es muy menor, pero lo que sí debemos dejar claro que la inmunidad que esta genera no es tan larga como la que produce la pertusis a células completas. Y para terminar, simplemente hablarles de que en estos momentos la discusión está pasando por determinar cuál es el grupo o los grupos de edades que vamos a vacunar contra COVID-19. Esto está fundamentalmente orientado hacia la finalidad o el objetivo que queremos. Si queremos que, teniendo como prioridades que los trabajadores de salud y aquellos que tienen relacionado con trabajos para sostener la viabilidad social en nuestro país, básicamente representaría solamente un 3% de la población. Si queremos vacunar a la población en riesgo, de adultos en riesgo o población en riesgo, que son los adultos mayores y aquellos que tengan comorbilidades, fundamentalmente ya estamos hablando aproximadamente de un 20%. Y si queremos incluir a otros grupos prioritarios, hablaríamos de otro 20% adicional. Es decir, fundamentalmente va a responder a preguntas como ¿qué es lo que el país quiere? Si queremos mantener la respuesta ante situaciones como esta pandemia, con el personal de salud de primer nivel, sea enfermera, médico, técnicos, y con el personal vital para el funcionamiento de la sociedad, entonces mantendremos la vacunación solamente de este 3% de la población. Si queremos disminuir la mortalidad fundamentalmente, como estamos viendo en la caracterización epidemiológica de esta pandemia, vacunaremos a los grupos de riesgo. Y si queremos reducir la transmisión, vacunaremos a la población fundamentalmente de 18 a 59 años. Entonces, la discusión está en estos momentos no solamente en decidir qué grupo vacunamos, sino si vamos a poder obtener o contar con la vacuna respectiva. Hasta hace 2 semanas atrás se hablaba de 140 vacunas candidatas que están en fase preclínica, es decir, en animales, en estudio en animales, y tenemos 23 vacunas potencialmente en estudios clínicos de fase 1, 2 o 3. Como ven ustedes, en la fase 3 tenemos 3 vacunas, en la fase 2, 10 y en la fase 1, 10. Esto va cambiando y 140 en fase preclínica. Y de las 23 que están en fases 1, 2 y 3 de ensayos clínicos, 5 son virus inactivado, 3 son virus no replicante o vector no replicante, 5 son de ARN, 4 de ADN, 5 son subcomunidades proteicas y 1 es de partícula viral. Como ustedes se dan cuenta, lo que les decía de que no necesariamente vamos a recibir de un solo tipo, es eso. Y acá en el país ya está dos fabricantes están ya en fase 3 autorizados para iniciar la fase 3 en el país. Y eso es cierta ventaja porque los países que participan en fase 3 tienen un convenio, digamos, tácito con el productor de ser uno de los primeros en la opción de compra de vacuna por este tipo. Y el gran riesgo, simplemente para resumir todo esto,
es que no solamente es el tema que vamos a contar o no con la vacuna, porque los millones que se va a producir ahora están viendo cómo solucionar el problema de cómo envasar, porque ya no hay vidrio para envasar. La cantidad de vidrio, de frasco de vidrio que se necesitaría es tal de que ya no hay, digamos, producción de vidrio para esa cantidad de frasquitos que se necesitarían. Entonces se está pensando en frascos de multidosis de 20, 50, de 100, o usar bolsas adecuadas, como las bolsas, llámese un ejemplo a las bolsas de recolección de sangre, donde vendrían 200 o 300 dosis o más en esos frascos. Por ende, eso necesitaría cierto acondicionamiento desde el punto de vista de conservación, manipulación para su posterior administración. Entonces, o pensar en ampolletas de plástico, ¿ok? Entonces, todo ello conlleva realmente comenzar a ver la capacidad de almacenamiento, los costos que van a tener, la utilización y la aceptación no solamente por el recurso humano, sino también por nuestra población y el acceso que vamos a tener a estas presentaciones. Por lo tanto, estimadas amigas, amigos, tenemos grandes desafíos que se nos presentan y he querido resumir rápidamente en esta presentación que tenemos varios desafíos que debemos asumirlo con la responsabilidad que caracteriza al colegio de enfermeros, al personal de enfermería de nuestros establecimientos de salud de los diferentes subsectores. La gran oportunidad es que tenemos al corto y mediano plazo, cerrar la brecha de no vacunados. Ayer decíamos que había más de 600,000 niños que no habían recibido cualquier dosis de vacuna, que ya estaban pendientes de vacunar en el Perú. Entonces, la puesta al día y cerrar la brecha de no vacunados en el esquema en el menor tiempo posible. Se discutía, ¿reducimos el intervalo de vacunación? No digo que hay que hacerlo, digo, está en discusión ese tema. Lo otro, paralelamente tenemos que estar trabajando el tema de introducción de la vacuna COVID-19. Definir la población en meta, cantidad necesaria por cada grupo objetivo, tipo de vacuna, conservación, presentación, vías de administración múltiple, grupo de edades diferentes y la no intercambiabilidad. Pero ¿qué juega importante acá? La microplanificación. Sin microplanificación no vamos a poder lograr administrar la vacuna a quienes deben vacunarse y menos en el tiempo que tenemos, porque si nos vamos a dilatar en vacunar 6 meses, 8 meses, miren, a lo mejor viene la segunda ola, la tercera ola del COVID y nos termina por acabar, ¿ok? Entonces, es importante analizar esto con mucha paciencia, mucha calma, tomarlo como una gran oportunidad y sobre todo a reinventarnos en el tema de vacunas y afrontar o enfrentar ese desafío que como gremio, que como colegio nos pone y nos plantea en este momento en nuestro país y en el mundo. Bien, muchas gracias por su paciencia en escuchar este tema y estoy abierto a sus preguntas. Entiendo que hay un foro, pero si hubiese alguna pregunta, con todo gusto. Sí, doctor, muchísimas gracias. Siempre usted deleitándonos con su presentación por toda la experiencia y el bagaje que tiene en esta temática. Bueno, voy a pasar de una vez. Hay 2 preguntas. La primera, voy a hacer una que la veo menos controversial. ¿La vacuna DPT es a dosis única o es dosis adicional después de la vacuna DT? Entiendo que me está hablando de la DPT a celular para gestantes. DPTA, sí, la DPTA Sí, celular. la DPT, Así claro. es. Sí, la DT es parte del esquema de vacunación y lo dice claramente que se puede administrar a partir de las 20 semanas hasta las 27 semanas. Si la señora cumplió ahí sus 2 dosis como gestante, bacán. De la 27 a las 36 semanas viene la DPTA celular. Entonces, si supuso sus 2 dosis de DT, entre las 20 y 26 semanas, le corresponderá recibir su DPTA celular entre las 27 y 36 semanas.
Si solo recibió una dosis de DPT, de DT entre las 20 y 26 semanas, entonces recibirá la DPTA celular entre las 27 y 36 semanas. Complementaría el esquema. Segundo, si no recibió ninguna dosis de DT entre las 20 y las 26 semanas, deberá recibir la DT, un mes después, la DPT acelular correspondiente. O sea, si he sido claro lo que le estoy diciendo, que la mujer tiene que terminar recibiendo 2 dosis de diftotétano, ya sea como diftotétano solo o como diftotétano pertussis acelular. Si recibió, repito, sus 2 dosis de diftotétano entre las 20 y 26 semanas, completa una dosis adicional de DPTA celular. No le va a hacer daño en absoluto, tengan ustedes la seguridad. Si completó una sola dosis de DT, la DPTA celular complementa y forma parte de las 2 dosis de DT que debe recibir la mujer. Y si no recibió ninguna DT, debe recibir la DT más la DPTA celular en el periodo de 26 a 36 semanas. Discúlpeme, licenciada María, no sé si he sido claro o he confundido en la pregunta, pero... Está perfecto, doctor, y ha Okay. respondido varias de las otras preguntas que también estaban haciendo. La segunda pregunta se refiere a un paciente con tuberculosis, que dice, ¿desde cuándo debe ponerse neumococo influenza? Paciente con tuberculosis, ¿desde cuándo debe ponerse neumococo influenza? Entiendo cuando me preguntan neumococo influenza de un niño pequeño, estoy pensando en eso, ¿no? No, Porque la vacuna BCG podemos ponerlo hasta el año de edad, ¿correcto? así es. Ok. En censo estricto debería ponerse, pues, simultáneamente con la hepatitis B, hasta el mes. Tenemos la opción de poner BCG hasta antes de cumplir el año de edad, correcto, el menor de un año, ok. Y el neumococo, las 2 vacunas, neumococo, ¿y cuál la otra me dijo? Influenza. Influenza, miren, neumococo, pentavalente, influenza, son vacunas a virus vivo atenuado, o sea, no tendrían nada en absoluto que ver con el tema de la tuberculosis. Son O sea, inactivadas, doctor. claro, son vacunas inactivadas, virus muertos, ¿no? O son proteínas de superficie, como en el caso de influenza, que en absoluto tendrían que ver con el tema de la enfermedad que estaría sufriendo el niño. O sea, no hay ningún problema en vacunarlo, sí. La respuesta es vacúnelo. Bien. Dice, ¿qué sucedería si le coloco una vacuna de pentavalente a un niño COVID asintomático? Estaríamos atendiendo a un niño aparentemente sano. ¿Qué podría producirse con esta vacunación? En realidad nada, porque como ya explicaba, ¿no? La vacuna, en este caso el COVID, es un virus vivo que ha ingresado en el sujeto y el virus vivo está, digamos, incitando la respuesta celular, la rama celular de la inmunidad adquirida que tenemos. Mientras que las otras vacunas que usted menciona se administran, está yendo por la otra rama de la respuesta humoral, en este caso, de células B. Entonces, en este caso, no habría problema o no se espera ningún problema desde el punto de vista de que va a ser una carga en la respuesta inmunológica del niño o persona que recibe la vacuna, aún siendo asintomático esta persona, ¿sí? Bien. Hay una consulta, dice, si un niño recién recibe la vacuna de BCG a los 2 meses, ¿con qué intervalo debe recibir las vacunas que le corresponden a los 2 meses, como pentavalente, neumococo, ¿no? Si usted pone la vacuna de BCG a los 2 meses, usted termina la vacunación a los 2 meses, o sea, tendría que ponerle el neumo, tendría que ponerle penta, tendría que ponerle IPV, normalmente todo, o sea, no tiene en absoluto que ver el tema de que tiene que pasar entre BCG y las otras vacunas un tiempo. Todas las vacunas pueden ponerse de manera simultánea si corresponde. En este caso se atrasó el BCG, usted le está administrando. Entonces el BCG siendo bacteria atenuada, va nuevamente a estimular la respuesta celular por linfocitos T, mientras que las otras vacunas
van a estimular la respuesta humoral con linfocitos B. No hay ninguna contraindicación. Es más, voy a poner el ejemplo de la vacuna de fiebre amarilla y sarampión, rubiola y papera. Mire, sarampión, rubiola y papera son 3 virus vivos atenuados. ¿Ah? Es una vacuna combinada de 3 virus vivos atenuados. Y la fiebre amarilla es otro virus vivo atenuado. Y usted puede administrarlo de manera simultánea, no combinada, simultánea. ¿Ok? En un brazo pone la triple viral, sarampión, rubiola y papera, y en el otro fiebre amarilla. Lo que no puede hacer es poner cualquiera de ellas, fiebre amarilla o triple viral, una la pone y a la siguiente semana o a 2 semanas después o 3 semanas después poner la otra. No, eso sí no puede. Entonces, o los pone las dos de manera simultánea el mismo día o espera que pase 4 semanas para que pueda administrar ya sea fiebre amarilla o sea sarampión, rubiola y papera. Con este ejemplo hay que decir que usted puede vacunar de manera simultánea con incluso virus vivos atenuados sin ningún problema. Más en este caso que me pregunta, de 2 vacunas, una atenuada y otras a virus muerto o inactivados. Bien. Por una cuestión de tiempo también en la programación el resto de preguntas la vamos a responder luego en el foro. Vamos a, de ser factible, invitar también al doctor para poder ver, pero hay 2 preguntas que sí quisiera ver la respuesta, doctor. Una es, dice, un paciente con COVID grave puede recibir la vacuna de COVID, que ha tenido COVID de manera grave, ¿puede recibir la vacuna? A ver, ayer hablamos y tocamos ese tema. Entonces, la recomendación hasta ahora, con toda la evidencia que hay, es en pacientes que incluso, mire usted, son COVID positivos, COVID sintomático o asintomáticos. En este caso, COVID grave, es decir, tiene que el paciente primero recuperarse y pasar un periodo de 4 a 6 semanas. Y la recomendación que estamos dando nosotros en particular son 6 semanas. Es decir, desde el inicio de la enfermedad hasta 6 semanas tenemos que dejar de vacunar. O sea, usted no puede vacunar a un paciente con COVID, más si está con COVID grave, vacunar pasado una semana, 2 semanas, dejar pasar el tiempo máximo que son 6 semanas para que usted valore si va a vacunar o no, pero por lo general son 6 semanas que tenemos que esperar. Gracias, doctor. Quería mencionarle una última pregunta que la verdad estaba dudando en querer hacerla, pero creo que es conveniente que se pueda aclarar, ya que usted, creo que, y quien habla, hemos pasado por muchas de estas situaciones. Dice, se habla mucho de genocidio. Dicen que la Organización Mundial de la Salud nos ha querido eliminar y que la vacuna nos matará de a poco en lugar de salvarnos, ya que el virus ha mutado y seguirá mutando. ¿Qué opina usted? Infelizmente, la noticia que le quiero dar es que los virus son los que nos van a matar, porque los virus, sobre todo los virus ARN, son virus que lo conocemos como virus promiscuos, porque su material genético se intercambia entre ellos mismos y con otros virus y en otras especies. Entonces, el tema es de que estos virus, sobre todo vamos a hablar de este COVID. Este COVID estamos aprendiendo de él. Mire, tanto es la evolución que hemos tenido en la tecnología, en el conocimiento científico, que estamos prácticamente en el 9º mes de esta pandemia y vamos aprendiendo. Y cómo este virus, como decimos, es un virus ARN promiscuo y va cambiando y puede cambiar. Y es más, yo diría que debe cambiar porque es parte de su naturaleza. Así como nosotros tenemos una naturaleza donde venimos evolucionando durante los años y vamos cambiando nuestra cultura y una serie de comportamientos de acuerdo al contexto, de acuerdo al medio ambiente, igual el virus. Ante un clima, ante una temperatura, ante determinado comportamiento social, etcétera, 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 va cambiando. La epidemia no es igual en Perú que en Brasil. En Brasil ya prácticamente como, bueno, paréntesis, tengo un hijo que está trabajando allá, él está ya varios años allá, él ha visto que el virus, lo que ha generado allá son más casos de trombosis, por ejemplo.
O sea, las complicaciones mayores que han tenido ellos son trombosis. Y en asintomáticos, dice que llega un paciente con una trombosis de miembro superior. Le manda la prueba de COVID, COVID positivo. Y no ha tenido ningún otro síntoma, él está debutando con trombosis. Bueno, cierro paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que los virus van a cambiar, van a mutar. Entonces, ¿qué tenemos a portas? Lo único que tenemos, todos nos vamos a enfermar porque todos somos susceptibles. Ahora, lógicamente que hay algunos susceptibles que se van a complicar y probablemente morir y otros no. Otros van a ser las formas asintomáticas, la mayoría. Entonces, tenemos esa opción o lo otro, crear una vacuna, hacer una vacuna. Y la vacuna, como he explicado bien, simplemente es reemplazar a la enfermedad natural y generarnos defensas. Entonces, la administración de una vacuna busca eso. Primero, generar anticuerpos de una manera artificial para que el organismo se defienda cuando el virus de forma natural nos llegue y nos toque a nuestro cuerpo. Eso es. Entonces, detrás de esto, prácticamente como decía ayer, pues se ha creado todo una especie de una suerte de confabular, de una confabulación de la gente y que las redes sociales están incrementando, acrecentando. Entonces, que nos van a poner un chip, que nos van a señalar, que nos van a buscar, que nos van a... Entonces, la creatividad humana, ¿no? Despierta ante esto y provoca una serie de fábulas que nos hacen a nosotros, lógicamente, a tener temor, miedo y agregarle a esta bola de nieve que va creciendo y realmente poner a nuestra población temerosa, desconfiada ante situaciones como menciona su pregunta. Entonces debamos entender básicamente de que las vacunas simplemente buscan replicar de una manera artificial lo que la enfermedad natural haría en nuestro cuerpo. Ahora, yo lo que quiero ver en la pregunta es de que seamos conscientes de dos aspectos que he tocado yo. Uno, que repito, todas las vacunas, así como los medicamentos o las sustancias de laboratorio, tienen un riesgo. Y ese riesgo está permanente para cualquiera de esos, como cualquier producto, que tenemos que estar vigilando en la fase 4. ¿Ok? Punto 1. Punto 2. Vamos a tener sí o sí grupos antivacunas que consciente o inconscientemente van a comenzar a meter miedo y asociar o relacionar cualquier evento de salud culpando a la vacuna. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver todos esos aspectos que son necesarios, informar, conocer, pero para eso el país está preparándose con lo que llamamos nosotros un comité de crisis, por ejemplo. Y el comité de crisis, ¿qué? El comité de crisis va a ver todo lo que se está publicando por las redes nacionales e internacionales, todo lo que está llegando de dentro de nuestro país y poder responder con evidencia científica lo que realmente está pasando. Nosotros como trabajadores de salud, más todavía si estoy en el tema de vacunas, y si soy un enfermero o una enfermera, es conocer e informarme por canales que tienen que ver fundamentalmente con información de primer nivel y no información gris. Eso es fundamental, o sea, información con evidencia científica, porque es la única manera que tengo yo, primero para informarme, segundo para informar a mis pacientes y tercero para informar a mi familia y a mi comunidad. Porque ¿a quién pregunta la persona? Si es el trabajador de salud, al amigo, si saben que es enfermero, si saben que es médico, si saben que es técnico, le preguntan, oye, ¿qué dicen de la vacuna? Y si yo no tengo una respuesta clara, no estoy claro y no estoy convencido, ¿no? Porque no solamente es tener el conocimiento, sino convencerse, es la convicción, ¿no? De que lo que estoy administrando, lo que voy a administrar o lo que voy a recomendar es lo que realmente debe recibir ese paciente. Entonces, yo lo que diría, sí es cierto que hay gente que en este momento
está confabulando, las redes acrecentan más esto y definitivamente mucho se está diciendo al respecto de las vacunas, sobre todo de COVID-19, que amerita que estemos permanentemente por estos medios, como el que ahora estamos, para poder levantar mucho de esa información que les está llegando. Bien, doctor, agradecemos su ponencia y la respuesta a las preguntas. Y bueno, como usted ha mencionado, pues tenemos grandes retos y en verdad no solamente es el tema de trabajar en el contexto de la pandemia, sino tradicionalmente muchos de los mitos, miedos y movimientos que existen en contra de la vacunación. A usted, muchas gracias y quedamos hasta una nueva oportunidad. Vemos para ver si podemos participar con usted en el foro. Le damos, agradecemos a usted esta ponencia y pasamos ya a la siguiente presentación. Buenas noches, doctor. Y gracias a todas y todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Gracias. Bien. Algunas preguntas ya, como hemos mencionado, vamos a continuar en el foro. En esta oportunidad, quien les habla es María Ana Mendoza, al igual que quien me ha antecedido, el doctor Washington Toledo. Hemos sido personas muy involucradas, muy de cerca con el tema de las inmunizaciones y además hemos trabajado buscando estrategias, buscando hacer sinergia y tratando de calar hondo en todas las profesionales de enfermería dedicadas a esta loable misión. En esta oportunidad vamos a hablar el tema que me corresponde continuar, que es retos de inmunizaciones en el contexto de la pandemia del COVID. Y además vamos a ver cómo es o qué estrategias se deben implementar para recuperar los indicadores de vacunación. Buenas noches a todos. Empezamos la presentación. Vamos a compartir pantalla y en esta oportunidad vamos a iniciar la clase que corresponde de acuerdo a la programación. Nos hemos pasado un poco en el tiempo, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible en algunos tópicos o puntos y de lo que queda podamos también complementarlo en el foro, ¿no? Bien, en esta oportunidad, como les mencionaba, vamos a hablar de los retos. Conversábamos con las coordinadoras de las sedes de Lambayeque y Ancash que ya iniciaron hace aproximadamente 2 semanas y veíamos la coincidencia que tenemos con respecto a esta situación, ¿no? De cómo enfrentar esas dificultades en medio de toda una pandemia,